El siguiente programa es apto para todo público. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este instante y hasta las 4 les acompañaremos como de costumbre en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional y el derecho a la salud, entre otros. Es muy sencillo. Usted simplemente nos marca a esas líneas que están apareciendo allí en la pantalla de su televisor, 331-2265, 331-25 o el 556-0854. 556-0854, nuestras líneas de participación que quedan allí a disposición de ustedes, señores televidentes, para que nos llamen y nos formulen su pregunta de rigor. ¿Cuál es el caso? Nosotros entramos a analizarle y le damos la respuesta aquí, en vivo y en directo. Hoy, para iniciar, queremos abordar una sentencia de mucha importancia expedida por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, en donde se solicitó casar una decisión que en primera instancia un juez laboral le había reconocido la condición de inválido al demandante, y esta sentencia fue confirmada por el tribunal y por supuesto las partes o la parte que resultó vencida en el juicio terminó solicitando el recurso extraordinario de casación. Por eso hoy vamos a hablar un poco acerca de esta sentencia, que constituye un avance muy importante para aquellas personas que por alguna circunstancia se encuentran en proceso de calificación de la pérdida de capacidad laboral, o aún más, quienes ya fueron objeto de valoración por parte de la Junta Regional o Nacional, pueden mirar en esta sentencia una luz, una esperanza para poder demandar esos dictámenes y entrar a reclamar una pensión por invalidez. No todo está debidamente consumado cuando llega la Junta Nacional y establece un porcentaje de pérdida de capacidad laboral de una persona afiliada al sistema. Sobre esto queremos referirnos en el día de hoy, y la sentencia en concreto es la 3008 de septiembre 12, de septiembre 13, ya mismo, ahorita mismo, la cual ya está allí en las redes sociales, en Google, para que ustedes la descarguen y aprendan un poco sobre el contenido de esta sentencia. Repito, todas aquellas personas que hayan sido calificadas por la Junta Regional, por la Junta Nacional, allí hay que hacer una revisión cuando exista inconformidad frente al pronunciamiento de esta entidad. Lo primero es recordar que antes de la expedición de la Ley 100 estaba en cabeza del Instituto de los Seguros Sociales el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral. Es decir, si una persona que estaba afiliado al sistema
sufría algún tipo de pérdida de capacidad laboral, producto bien de un accidente, bien producto de una enfermedad de origen común o de origen laboral, era abordado directamente por el Seguro Social a nivel regional. Y si había insatisfacción por parte del Seguro Social, pues la persona podía acudir a la segunda instancia que la hacía el mismo Instituto de Seguros Sociales, eso sí, a nivel nacional. Estaba categorizado o jerarquizado, pero al fin y al cabo iba a la misma instancia. Esto constituía una grave, digamos, violación al derecho de esas personas, porque el Seguro Social asumía esa condición de juez y parte. Juez porque determinaba la pérdida de capacidad laboral y al mismo tiempo era parte dentro del proceso porque era la entidad encargada de reconocer las prestaciones tanto económicas como asistenciales a una persona. Para ese entonces, y conforme al artículo 4 y siguientes del decreto 758 del año de 1990, decreto con el cual se aprobó el acuerdo 049 del mismo año, pues este decreto lo que establecía en el artículo 4 era una clasificación de inválido y habían tres tipos de invalidez: una invalidez absoluta, parcial, una invalidez total y un estado de gran invalidez. Allí, a diferencia de lo que establece hoy la Ley 100 en el artículo 48, se indicaba que una persona era un inválido total cuando perdía capacidad laboral, quedando inhabilitado para desempeñar la labor o la función en la cual se había capacitado. A esta persona le reconocían un IBL sobre el IBC del 45%, es decir, una pensión más mínima que podían reconocerle a un inválido, aquel que solamente quedaba inhabilitado para desempeñar la función en la cual se había capacitado. Pero este mismo decreto 758, reitero, en sus artículos 4 y siguiente, establecía un inválido absoluto, total absoluto, aquella persona que además de no poder realizar actividades laborales en la cual se había capacitado, tampoco podía desempeñar labores en ningún otro tipo de actividades, es decir, quedaba digamos por fuera o al margen del desempeño de cualquier actividad laboral. A esta persona le reconocían un 51% de pérdida de capacidad laboral sobre el IBC, es decir, le daban 6 punticos más. Y finalmente teníamos otro tipo de inválido que era el estado de gran invalidez. Y el estado de gran invalidez se referían a aquellas personas que además de quedar inhabilitado para desempeñar cualquier actividad laboral en su vida, para poder subsistir o realizar sus necesidades más elementales, requería de un tercero. Aquí estamos hablando de una persona que producto de un accidente o producto de una enfermedad, bien laboral o bien de origen común, quedaba totalmente postrado en una cama. Necesitaba de un tercero para poder ir al baño, para alimentarse, para poder ducharse, para hacer las actividades más elementales. Este se denominaba estado de gran invalidez y era merecedor de un 57% de IBL o tasa de reemplazo sobre el IBC con el cual había hecho aportes al sistema. Entonces, había una clasificación un poco más ajustada a derecho, porque no todos los inválidos pueden ser iguales. No es lo mismo un inválido que le amputaron una pierna o las dos piernas, entendemos que le quedaron sus dos extremidades superiores y con esas manos puede desempeñar alguna labor. Incluso hoy la tecnología permite que le pongan prótesis en ambas piernas y pueda desempeñar algunas actividades laborales, incluso
ajenas a las cuales se había capacitado. Puede ser profesional. Distinto es con una persona que quedaba en un estado de postración, perdiendo su movilidad en sus extremidades tanto inferiores como superiores, e incluso tenía que valerse de un tercero para poder realizar cualquier tipo de actividad. Este era una clasificación más apegada a derecho. Al contrario de lo que dice hoy el artículo 38 de la Ley 100, donde solamente se limita a decir que inválido es quien pierde capacidad laboral en un 50 o más. Así, escuetamente, se define en el artículo 38. Pues bien, con la expedición de la Ley 100 y tratando de aproximarnos a un Estado más justo, el legislador en el año 1993, cuando aprueba la Ley 100, en su artículo 43 acabó con una postura o un comportamiento injusto por parte del Seguro Social, que era trasladarle la facultad de calificar a la misma entidad que debía reconocerle al afiliado las prestaciones. Esto no era bien visto. ¿Por qué razón? Porque el Seguro Social no le iba a dar el porcentaje al cual tenía derecho esa persona, porque sencillamente, si le daba un 50%, sabía que como contraprestación había que reconocerle una pensión. Entonces, no le daba el porcentaje que se merecía, le daba un 30%, la persona inconforme apelaba, se iba al Instituto de los Seguros Social a nivel nacional y allí le daban un 40%. Y moría la persona con ese 40% o iba a instancias judiciales. Pues bien, quitarle esa primera instancia de calificación al Seguro Social y la segunda fue lo mejor que pudo hacer la Ley 100. Por eso, en el artículo 42 de la citada disposición se crean las juntas regionales y las juntas nacionales de calificación de la pérdida de capacidad laboral. Con este nuevo ingrediente, lo que se hizo fue aplicar un poco de justicia para que una entidad, al margen de las prestaciones que había que reconocerle al afiliado, pudiera dictaminar o realizar esa experticia en torno al estado de pérdida de capacidad laboral de esa persona. Luego entonces, a partir del 1 de abril del año 1994, fecha en que entra en vigencia la Ley 100, también se aprueba la entrada en vigencia de las juntas regionales y nacionales para que realicen la primera valoración. Y hasta ahí todo estaba bien. Pero, como todos sabemos que las juntas son regionales o son de rango nacional, se generaba mucha congestión, porque una sola junta en la región que podía tener 2 o más departamentos, pues era la encargada de entrar a valorar a todas las personas que ya habían quedado literalmente inhabilitadas para trabajar o habían quedado con algún tipo de secuela. Entonces esas personas había que entrar en el proceso de calificación. Luego entran al proceso de calificación de la Junta Regional. Si hay inconformidad con ese dictamen, las personas podían acudir entonces a nivel nacional, a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Por supuesto que todo el desplazamiento debe ser asumido por la entidad a la cual se encuentra afiliada la persona y que es la encargada de garantizar las prestaciones. Si es una ARL, pues la ARL asume los costos del desplazamiento de esa persona. Y si requiere de un acompañante, también debe asumir los costos para que la Junta Nacional dictamine, valore, revise la calificación inicial de la Junta Nacional. Nos parece a nosotros lo más sano. Incluso para todos ustedes, no se olviden que por sentencias de la Corte Constitucional, cuando una persona requiere desplazarse de un sitio a otro para realizar una valoración por parte de su entidad de salud a la cual se encuentra afiliado o de la Junta Nacional, requiere dinero para su desplazamiento porque sus ingresos son insuficientes para costear desplazamiento y alojamiento del afiliado
como es su acompañante, la entidad debe asumir, llámese EPS, llámese ARL, llámese fondo de pensiones, cualquiera de ellas, de las aseguradoras, debe asumir de su propio presupuesto los costos para el desplazamiento de esa persona, para alojamiento de esa persona y también para un acompañante. Así lo establece el acuerdo 029 del año 2011, donde se puntualiza, conforme a la sentencia T760 del año 2008, que es la entidad la que debe asumir los costos de desplazamiento y de alojamiento de las personas que van a ser objeto de valoración. Si usted vive en Puerto Tejada, en Buenaventura, vive en cualquier municipio en donde no se pueda prestarle el servicio al afiliado, a la EPS, a la ARL, al fondo de pensiones, si está a cargo del tratamiento, pues simplemente recordemos que usted puede reclamar que le reconozcan y paguen los pasajes, el transporte, el alojamiento que requiera esa persona cuando va de su municipio a otro municipio. Hecha esta precisión, entonces, entramos a hablar ya en el nuevo proceso de calificación, porque las juntas nacionales, regionales, hacían la primera valoración y si había inconformidad, entonces se presentaba el recurso de alzada ante la Junta Nacional. Pero esto estaba generando una congestión difícil de resolver y había un represamiento en torno a los casos de valoración de los afiliados a esas entidades. Por esa razón, y para descongestionar un poco ese trancón que se había formado con el excesivo número de personas pendientes de una valoración por parte de la Junta Regional, entonces la ley 962 del 2005, ley 962 del 2005, entra a descongestionar, indicando que a partir de la entrada en vigencia de esa ley, quien debe hacer la valoración inicial ya no es la Junta Regional, sino que es la entidad a la cual se encuentre afiliada la persona. Es decir, que si usted tiene algún tipo de accidente o alguna enfermedad de la cual se deriven unas secuelas que ameriten la calificación, entonces usted debe ser valorado por su EPS, por su ARL, por su fondo de pensiones, por las aseguradoras, por Colpensiones. Cualquiera de esas entidades puede calificar inicialmente, cualquiera de esas entidades, para que nos quede claro. Esto descongestionó, por eso el proceso de calificación hoy, a partir del momento en que ya los médicos emiten el concepto no favorable de rehabilitación que emiten los médicos tratantes de la patología que padece el afiliado, a partir de ese momento la persona queda pendiente para ser valorado, porque ya conforme a ese artículo 41 de la ley 100, el médico tratante lo que dice de forma literal es que ya se agotaron todos los procedimientos tendientes a recuperar la condición de salud de esa persona, y como no se pudo recuperar, entonces ellos emiten el concepto no favorable para que se proceda con la calificación de esa persona. En esos términos, entonces, quedó establecida la descongestión de las juntas regionales para darle paso a esa primera calificación de todas esas entidades. Ahora bien, esa primera entidad va a tener esto que había antes de la creación de las juntas, y es de que son jueces y partes. Pues sí, ellos son jueces y partes y hacen esa primera valoración. Por eso, cuando hablamos de la sentencia SL 3008 de septiembre del 2022, hacemos mención a este proceso porque están narrando el caso en específico de una persona que ha sufrido un accidente de trabajo. En ese accidente de trabajo inicia todo su proceso de recuperación o de una prestación asistencial, como es todo el servicio de salud que se le debe brindar a través de la IPS de la ARL. Ojo, la IPS de la ARL lo atiende. ¿Por qué la IPS de la ARL? Porque fue un accidente laboral.
Entonces se inicia ese proceso, al final la persona no se puede recuperar, se emite el concepto no favorable y se remite a calificación de la entidad, es decir, en este caso la ARL. Hace la primera valoración y da un porcentaje, como era de esperarse, bajito. Posteriormente la persona entonces manifiesta su inconformidad y eso se va hacia la Junta Regional para que haga la otra valoración. Entonces la Junta Regional valora, da un porcentaje, 30-31%, aumenta el que había dado la ARL, pero la insatisfacción en la persona continúa. Por eso esa persona, ¿qué es lo que hace en este caso? Apelar ante la Junta Nacional para que revise ese porcentaje de PCL que había establecido inicialmente la ARL y posteriormente la Junta Regional. Pues bien, la Junta Nacional revisa, confirma la decisión que había establecido la Junta Regional, no solamente en la fecha de estructuración, sino también en el porcentaje que le había dado inicialmente la Junta Regional de Calificación. Hasta ahí todo está bien, pero le preguntamos a todas las personas que están inmersas en una situación similar: cuando ustedes agoten el proceso de calificación de la pérdida de capacidad laboral, cuando ustedes observen que su entidad a la cual están afiliados, llámese ARL, llámese PS, llámese fondos de pensiones, aseguradoras, colpensiones, como ustedes quieran llamar, cuando ellos hagan la primera valoración, siempre ojalá ustedes manifiesten su inconformidad oponiéndose al dictamen. Y esa oposición al dictamen es lo que va a permitir que se vaya a la Junta Regional. Pues la Junta Regional debe revisar y generalmente, si lo encuentra ajustado a derecho, aumenta el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Y ese aumento de porcentaje lo revisa, si usted lo apela, la Junta Nacional. Recuerde que dice el artículo 41 que cuando el porcentaje de calificación es inferior a 10 o menos puntos del tope para la declaratoria de invalidez, esto es, si la persona la califican con un 40% o más, en ese caso usted no necesita apelar. El proceso automáticamente se va a la segunda instancia, así usted no lo apele. Esto solamente sucede cuando esté debajo de 10 o menos porcentaje para alcanzar el 50%. Es decir, entre 40 y 50, usted puede incluso cruzarse de brazos y eso automáticamente se va a la Junta Regional, a la Junta Nacional en este caso, para que sea quien revise. Hasta allí todo está claro y esperemos que ustedes hayan entendido lo que hemos explicado hasta el momento. ¿Quiénes deben haber entendido? Todos los que tienen hoy un tratamiento de una patología. Pero hay más, porque esa sentencia, la 3008 del año 2022, establece, y desde siempre por supuesto, como el artículo 41, que si bien es cierto la Junta Nacional en materia administrativa, en ese tipo de valoración, es el organismo de cierre, eso no significa que la persona insatisfecha con el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que le ha entregado o le ha dado la Junta Regional no pueda oponerse, o que le ha dado la Junta Nacional no pueda oponerse. No, después de que ya la Junta Nacional calificó y devolvió el dictamen a la regional o a la entidad donde usted está afiliado, porque uno no está afiliado a la Junta Regional ni a la Junta Nacional, uno está afiliado a una EPS, uno está afiliado a un fondo de pensiones, uno está afiliado a una ARL, uno está afiliado a una administradora de fondos de pensiones privado o a cualquiera de las aseguradoras que toman a manera de reaseguramiento esta garantía para poder reconocerle las prestaciones a la persona. Entonces hacemos esa claridad, indicando entonces que usted no puede quedarse de brazos cruzados cuando la calificación la haya culminado la Junta Nacional. Pues en el caso que estamos citando, la persona, aunque ya había sido calificado por la Junta, por su ARL, por su EPS, por su fondo de pensiones, ya había sido calificado por la Junta Regional, ya había sido calificado por la Junta Nacional, no se cruce de brazos, que a usted le queda otra opción, y es
presentar una demanda en contra de la Junta Regional y de la Junta Nacional, para que un juez de la República revise, y esto es a través de un proceso ordinario laboral, a través del cual pues se busca que la persona pueda recuperar un poco su autoestima, su esperanza, esa esperanza que necesita saber si es posible tener una pensión de invalidez. ¿Por qué razón? Porque una persona, después de que ha perdido capacidad laboral, difícilmente la van a emplear en algún lado. Y si tiene un 40%, va a estar allí reubicado, a lo mejor sin poder realizar la labor para la cual se había capacitado o cualquier otro tipo de labor. Por esa razón es de suma importancia que la persona afectada con el porcentaje que dio la Junta Nacional inferior a un 50% presente demanda de ordinaria laboral para que un juez de la República examine, valore y puedan hacer la valoración inicial incluso ante la misma entidad. El juez de la República debe tomar, conforme a los artículos 6.1 y siguientes del Código Procesal Laboral, todas las garantías suficientes para poder esclarecer la demanda o los hechos objeto de investigación. Y eso fue lo que hizo el juez en esa sentencia 3008 de septiembre del 2022. Ir más allá y someter a la persona de oficio a una nueva valoración. ¿Por qué de oficio? Porque no se había pedido que esa persona que había sido valorado inicialmente por la Junta Regional y Nacional y por su ARL, pues pudiera ser valorado por otra entidad. Por eso el juez de oficio ordena que la valoren. ¿Quién debe valorar? No necesariamente tiene que ser un organismo jerárquicamente superior, la Junta Nacional. No, puede ser otra junta ajena al domicilio donde está esa persona. Y eso fue lo que se hizo. Y entonces, en esa valoración se debe pedir todo. Oído todos ustedes, señores televidentes. Siempre he dicho a través de este espacio que las personas se quedan únicamente con el dolor físico, la perturbación física, allí se quedan. Pero las personas no van más allá, no buscan una calificación integral de la pérdida de capacidad laboral. Por eso también resaltamos una sentencia de constitucionalidad que es la C425 del año 2005, C425 del 2005, que declaró inexequible el artículo primero de la ley 776 del año 2002. Repito, sentencia C425 del 2005, que declaró inexequible el artículo 1 de la ley 776 del año 2002. Este artículo establecía que solamente debían tenerse en cuenta las patologías que la persona adquiriera a partir del momento en que estaba vinculado. Las secuelas anteriores a la vinculación no iban a ser objeto de valoración. Por eso la Corte estableció que las patologías anteriores debían ser valoradas y ese artículo fue declarado inexequible precisamente por esa razón. Para que ustedes me entiendan esto, el hecho de que usted entre a una empresa ya calificado, por primera vez lo calificaron hace mucho tiempo o recientemente, que había perdido capacidad laboral, entra a trabajar, tiene algún tipo de siniestro, un accidente, una enfermedad, y a raíz de la misma tiene unas secuelas y lo van a calificar, pero ya tenía, antes de vincularse al sistema de seguridad social, tenía una pérdida de capacidad laboral de un 10, un 20, un 30, un 40%. Y la nueva patología, el nuevo accidente, le genera una pérdida de capacidad laboral del 13%. Las secuelas anteriores, el porcentaje anterior se califica y debe sumársele el nuevo porcentaje para que dé un 50 o más por ciento. Repito, cualquier persona que esté en situación de discapacidad consigue un trabajo y así la situación de discapacidad sea de nacimiento, sea una pérdida de capacidad laboral inherente a la persona humana,
Esto no significa que no vaya a ser objeto de valoración, bien por la ARL, bien por la EPS, bien por el Fondo de Pensiones, cualquiera de las entidades que califican. De ahí la inexequibilidad del artículo primero de la Ley 776 del 2002. Hasta ahí todo está bien. ¿Qué viene ahorita respecto a esto? Ahorita viene lo que conocemos como valoración mixta, porque para valorar una persona se deben tener todos los elementos que integran un proceso de pérdida de capacidad laboral, si es de origen común o si es de origen laboral. Hay que tenerlo en cuenta. No por el hecho de que trae una patología de origen laboral, no se le va a sumar otra de origen común, o si trae una de origen común, no se le va a sumar de origen laboral. Allí hay una calificación mixta, y esa calificación mixta debe ser de carácter integral. Por un lado, integral porque deben calificar todas las contingencias que socavan la capacidad económica de la persona. Entonces, por ejemplo, una persona que tuvo un accidente de origen laboral fue valorado, fue calificado finalmente, le dieron el 15%. Ese 15% quedó allí establecido. Apeló, confirmaron la decisión del 15%. Allí ya quedó un precedente en materia de pérdida de capacidad laboral. Pero resulta que esa persona, estamos hablando de 15% de origen común, para citar un ejemplo. Más adelante, perdió capacidad laboral en un accidente, y ese accidente fue de origen laboral. Y de origen laboral le calificaron con un 40%, con un 37%, y un 15% que tenía da un total del 42%. Entonces, allí esas dos calificaciones, la anterior y la reciente, se suman para un 52%. ¿Quién debe reconocer la pensión? La entidad que llevó o elevó al 50% de pérdida de capacidad laboral a ese trabajador afiliado. Entonces, esto abre un boquete inmenso para que aquellas personas, todos los que tienen cualquier tipo de secuela, cualquier tipo de pérdida de capacidad laboral, sea común o sea laboral, pueden vincularse al sistema, comenzar a pagar, y si tienen algún tipo de siniestro de en donde pierdan capacidad laboral, hay que tener en cuenta la patología, hay que tener en cuenta el porcentaje que tuvo la persona antes de vincularse y el que estuvo dentro de la vinculación laboral o la vinculación con el sistema de seguridad social integral. Con esto pues estamos diciendo que es una labor muy importante, y contrario a quienes solicitaron que se casara la sentencia que se había emitido, reconociendo como inválida a esa persona que presentó una demanda en contra de su ARL, en contra de la Junta Regional y en contra de la Junta Nacional. Esa persona encontró un amparo, encontró una protección de parte de la Corte Suprema de Justicia al indicar que había que hacer una valoración de oficio, y esa valoración de oficio arrojó un porcentaje de más del 50% de pérdida de capacidad laboral, contrario a lo que se había dicho antes, porque esa nueva valoración incluyó todas las patologías y todas las secuelas, diríamos más bien, porque la patología puede ser una enfermedad, la secuela es todo lo que se ha generado a raíz de la enfermedad que tuvo la persona. Esas secuelas es lo que se va a valorar. Y cuando decimos que hay que valorar las secuelas, no estamos diciendo que se debe tener en cuenta únicamente lo que la persona ha perdido en capacidad laboral desde el punto de vista físico. Hay que también tener en cuenta la pérdida de capacidad laboral, los elementos psicológicos, los elementos sensoriales. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso cuando usted va al médico porque tiene una dolencia, resulta que esa dolencia le causa un problema emocional, y ese problema emocional le va a causar a usted más estrés, y ese estrés no lo va a dejar dormir, lo va a mantener alterado en el sistema nervioso. Todos esos componentes hay que revisarlos. Hay que pedir cita con el psicólogo, hay que pedir cita con el psiquiatra si así lo amerita, porque todos estos componentes deben ser valorados. No pueden limitarse, como en efecto lo hacen siempre las entidades calificadoras, a mirar solamente
esa parte objetiva, es decir, le amputaron la pierna, le amputaron el brazo, se sacó un ojo o perdió un ojo, como usted quiera indicarlo. Esa es la parte física, pero nunca tienen en cuenta la parte emocional, cómo quedó al perder el ojo, cómo quedó la persona al amputarle la pierna, cómo quedó al amputarle el brazo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, hay que sumarlo, porque usted no vuelve a ser el mismo emocionalmente. Ya usted anda un poco más escondido, le preocupa que lo miren en esas condiciones, ha bajado su autoestima, ha bajado su moral, porque usted con un solo ojo no se siente igual que cuando tenía ambas cavidades visuales. Allí hay un grave error y frecuente error el que cometen las entidades y un desconocimiento por parte de los usuarios del sistema, que a sabiendas de que existen sentencias como la que estamos analizando, no acuden presurosos a demandar a la Junta Regional, a la ARL, a la EPS, al Fondo de Pensiones y por supuesto a la Junta Nacional, para que sea ella quien tome la decisión de establecer si hay lugar o no a un 50% de pérdida de capacidad laboral. Esto pues respecto a la sentencia que estamos analizando, para que ustedes lo tengan presente. Hoy, aquí, desde Tablero Jurídico, para que todos nuestros televidentes aprendan un poco en torno a ella. Sentencia SL 3008 del año 2021. Entre otras cosas, un procedimiento muy ágil, muy diligente, para que ustedes lo tengan presente, lo tengan en cuenta. Pues bien, a esta hora nos dicen por el interno que el tiempo se nos acaba. La invitación es para el día de mañana, cuando estaremos en punto de las 3 de la tarde con más Tablero Jurídico. A la señora Amparo Ruiz, que la tenemos allí, por supuesto, ojalá mañana podamos comunicarnos con ella. Al señor Luis Enrique Tenorio, también asiduo televidente, y a muchas otras personas, a la gente de A y C, la gente de A y C, en donde le revisan su historia laboral, le ayudan a recuperar las que ha perdido porque Colpensiones no las ha compensado en su historia laboral. Revísenla y vayan a la carrera quinta, número 10, carrera quinta con 10, en el edificio Colseguros. Allí le van a atender su historia laboral, se la van a revisar para que usted pueda pensionarse. Muchas personas reclaman la indemnización sustitutiva de la pensión. Es injusto que con 1000 semanas no pueda pensionarse, con 1100, con 1200. Hay que acudir allí a abogados en el edificio Seguros Bolívar, oficina 210. Allí la atienden para que pueda recuperar las semanas y tener la opción de poder reclamar una pensión de vejez. Muchas gracias a todos, les deseamos una feliz tarde. Igualmente, un fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos, Dios mediante, mañana en punto de las 3 de la tarde. Si se perdió algo del espacio, recuerden que estamos en YouTube como Tablero Jurídico. Feliz tarde para todos. Dios los bendiga. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.